Domingo 3 de marzo 2024. Tercer domingo de Cuaresma. La iglesia vestirá morado. Comunión y oración para ser templos vivos del Señor. Queridos hermanos y hermanas, como comunidad cristiana nos congregamos ante el altar del Señor para participar de la Santa Eucaristía en este tercer domingo de Cuaresma. Hoy es un día especial para meditar en nuestra vida de fe, valorando hasta qué punto les hemos sido fiel a Dios. La liturgia de la palabra nos habla sobre los mandamientos, el sentido redentor de la cruz, el templo nuevo y definitivo que es Cristo resucitado. En él se dará la promesa de Dios entre los seres humanos y está en medio de nosotros para presentar al Padre nuestra acción de gracia. Puesto de pie y cantando junto al coro, iniciemos nuestra celebración recibiendo a Cristo que viene a presidirla en la persona de su ministro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración. Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos unidos bajo el peso de las culpas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Liturgia de la palabra. En la primera lectura, según Éxodo 21:17, Dios ha liberado a su pueblo de la esclavitud y le entrega la ley como un sello de su amor para envolver toda la historia de la salvación y reordenar sus diversos preceptos. Ese Dios liberador es el único Dios y solo a Él debemos obedecer guardando su ley y meditando en ella. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen, pero actúo con piedad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciará el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus obras, tus tareas,
pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así se prolongarán tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su asno, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Segunda lectura, 1 Corintios 1, 22, 25. El apóstol reconoce en la cruz la verdadera sabiduría y marca del cristianismo. Así pone su confianza en la sola fuerza de Cristo, pues de lo contrario se mostraría enemigo de la cruz, que es un signo vivo de la salvación. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres y
lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aclamación. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. En el Evangelio de hoy, según San Juan 2, 3 a 25, Jesús profesa el más profundo respeto al templo. Para él, la casa de Dios Padre, y se indigna al ver que se le convierta en un mercado. Por eso es un gesto profético. Expulsa los vendedores para purificarlo y les habla del nuevo templo que es su cuerpo, con el cuanto se aclama. De aclamación nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no convierten en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acercaron de lo que se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestra para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años y ha costado construir ese templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. La religión en el pasado estuvo muy vinculado a la política. La política, en particular la autoridad, necesitaba siempre una legitimación religiosa.
En tiempo de Jesús, las mismas autoridades religiosas eran autoridades políticas. Jesús intentó liberar la religión de la política con el gesto profético de la purificación del templo, convertido en una especie de banca nacional. Por ello, fue condenado a muerte. No es fácil liberar la religión del poder político. De la búsqueda de poder, algunos creen ilusionalmente que la política actual es totalmente temporal. Al contrario, la política está ocupando el puesto de la religión. Lo que le preocupaba a Jesús es que el sistema político religioso ocupará el puesto de Dios. Al final todo se convierte en un mercado y se olvida que todo también la religión y la política deben estar al servicio del hombre. Por eso, los profetas acordarán las exigencias del decálogo, sobre todo en lo que toca a las relaciones con el prójimo y a la tutela de los derechos fundamentales, la vida, la verdad, el amor, la propiedad. La propuesta de Jesús es destruir el sistema y edificar otro nuevo. Se trata de construir un nuevo método de aplicar no encontrado. Esto es posible gracias a su propia persona resucitada por el Padre. Es en Jesús donde el Padre se hace presente y actuante. La desaparición del templo y de sacramento hizo que el judaísmo y el cristianismo pusieron en el contra la palabra de Dios y la vida familiar. Sin duda, en el cristianismo el centro de Jesús, palabra encarnada, que se hace presente en la comunión de los creyentes a través de su Espíritu. Esta comunión es que se constituye como tal cuando se reúne como iglesia. Para reunión, al principio fueron las propias casas. Es Eucaristía, de hecho, el lugar de reunión. A principio fueron las propias casas. Con el tiempo también el cristianismo reconstruyó sus templos y sus ministros se convirtieron en sacerdotes. Pero nunca debemos olvidar que
solo los nombres se parecen a lo que era el culto antiguo. Desgraciadamente, a veces volvemos al culto antiguo, que eso es necesario avivar el espíritu profético de Jesús en nuestras comunidades para que huyan de la tentación del poder, no es el poder, que la celebración de la Eucaristía avive en nosotros el espíritu profético para ser testigo de las exigencias de Dios en nuestro mundo. Amén. Oración de los fieles. Oremos a Dios Padre, que escucha nuestra oración en medio de su templo, que es toda la Iglesia, y aclamemos diciendo por la Iglesia, diciendo: salva y renueva a tu pueblo, Señor. Salva y renueva a tu pueblo, Señor. Por la Iglesia y sus servidores, para que continúen animando al pueblo de Dios a respetar el templo y a guardar los mandamientos por amor y no por miedo. Oremos. Salva y remueve a tu lado, Señor. Salva y renueva a tu pueblo, Señor. Por los gobernantes, para que se mantengan fieles a los principios de sumisión y impongan en práctica política publicada para mejorar la ciudad de vida de las personas. Oremos. Salva y renueva a tu pueblo, Señor. Por los que sufren, para que amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, que has amado tanto al mundo y que nos has entregado a tu Hijo único, escucha nuestras súplicas y realiza tu voluntad en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a ti, Señor.